Propaganda de campaña en condones, acusaciones de espionaje, advertencias sobre injerencia rusa llegadas directamente desde la Embajada de Estados Unidos. Podría ser una sinopsis de House of Cards caribeño, pero no. Es Colombia a unos días de las elecciones presidenciales en las que por primera vez en décadas podría ganar la izquierda. El 29 de mayo los colombianos decidirán quién presidirá el país durante los próximos 4 años. Y aunque en las papeletas habrá varios candidatos, los que se disputan la Casa de Nariño son 2. Por la derecha, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Aquí bien con los mijitos, hermano, vea. Hijo de puta. Y por la izquierda, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Hasta ahora no hemos visto encuesta que no ponga a Gustavo Petro y a su compañera de fórmula Francia Márquez a la cabeza de la contienda. Su eventual triunfo significará un cambio de paradigma sin precedentes en un país que ha sido controlado a lo largo de décadas por unas cuantas familias a lo Downtown Abbey andino. ¿Qué les pasó a los colombianos? ¿Un virus de mamertos desató una pandemia? ¿El huracán bolivariano terminó devastando a la ejemplar democracia colombiana? No. El camino del uribismo al petrismo ha tenido unas cuantas paradas. Para entenderlo un poco mejor tenemos que remontarnos a finales de abril de 2021, cuando el gobierno del actual presidente Iván Duque aprueba una reforma tributaria tan eficiente como el plan de negocios de Armando Mendoza en Ecomoda. Se impone IVA a productos de primera necesidad, agua, electricidad y gas. En medio de una de las crisis sanitarias más apremiantes de las últimas décadas y en un país con casi la mitad de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza, el resultado de semejante medida es desesperante, aunque no sorprendente. Centenares de miles de ciudadanos salen a las calles pese al COVID y pese a la represión. La violenta represión de las manifestaciones por la policía, el ejército y paramilitares recibe una atención muy justita por parte de la prensa internacional. No es Venezuela, no es Cuba, no es Nicaragua. Sigamos. El gobierno y los medios locales, mientras tanto, hacen lo que mejor les sale: buscar los motivos de las protestas en la trama comunista, la injerencia extranjera o en los antiguos guerrilleros de las FARC. ¿Quiénes son esos vándalos que actúan de manera violenta en cada una de las protestas? Aquí hay unas fuerzas internacionales aliadas con guerrilla que son distintas de los ciudadanos que marchan. Meses de protestas dejan más de 80 muertos y desaparecidos, centenares de denuncias de tortura, secuestro, pérdida de ojos, violaciones. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos apuntan que uno de los principales responsables es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el ESMAD, una fuerza policial considerada la más letal contra los movimientos sociales y estudiantiles que se manifiestan en las calles. Por favor, hijo, llévame contigo, hijo. ¡Ahí lo mataron! ¡Ahí lo mataron! La reforma tributaria de Duque, que desencadenó las protestas más multitudinarias en la historia reciente del país, es solamente la gota que colma el vaso del descontento. Los índices sociales no son un motivo de orgullo. En un país de 50 millones de habitantes hay 21 millones de pobres. Un tercio de ellos sobrevive con $1 al día. Otro 30% de la población vive en riesgo constante de pobreza. Es decir, les da para comer y listo. Colombia es uno de los líderes indiscutibles en los rankings de los países más desiguales del mundo. Hace unos meses, el economista francés Thomas Piketty calculó que entre el 70 y el 80% de toda la riqueza de Colombia se concentra en manos del 10% de su población. En un arrebato de visionaria clarividencia, Piketty asegura que el establecimiento de una educación y una sanidad públicas y gratuitas sería de gran ayuda para mejorar la situación de gran parte de la población porque les permitiría acumular algo más de riqueza. No me pregunten cómo puede llegar a semejante conclusión, pero en un país con sistemas de salud y educación para unos pocos privilegiados, toca sugerir cambios como este. Y otra desigualdad para nuestra lista de desigualdades, ya que estamos.
Más de la mitad de las tierras de Colombia le pertenecen al 1,5% de su población, con todo lo que ello implica para los campesinos. Asfixiados por un lado por políticas neoliberales y tratados de libre comercio, encuentran la única manera de sobrevivir en el cultivo de coca, de la que Colombia es uno de los principales productores. La desigualdad en el reparto de la tierra en Colombia es la causa principal del conflicto armado que ha vivido el país durante más de 50 años. Al firmar los acuerdos de paz en 2016, el Estado colombiano prometió crear las condiciones necesarias para que los campesinos pudieran pasar del cultivo de coca a la agricultura legal. Esas condiciones, sorpresa, no se han creado. Los líderes sociales que exigen su cumplimiento son asesinados sistemáticamente. En 2021 mataron a 171. En lo que va de 2022 ya son 75. Estamos hablando solo de casos demostrados. Por supuesto, todo queda en la impunidad. Todo esto poco a poco contribuye al descrédito de la derecha uribista que ha controlado el poder durante décadas. El que le da nombre a esa corriente política, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, es uno de los políticos más odiados y más populares al mismo tiempo. Vencedor de las FARC para unos e impulsor del paramilitarismo criminal para otros, vive ahora asediado por la justicia y cuestionado por una sociedad que dejó de comprar el discurso de mano dura. En febrero de 2021, la Jurisdicción Especial por la Paz, la JEP, reveló que entre el 2002 y el 2008, 6.402 civiles colombianos fueron víctimas de falsos positivos, es decir, fueron asesinados por el ejército disfrazados de guerrilleros y presentados como terroristas caídos en combate. En aquellos años existía un sistema de incentivos por bajas entre guerrilleros. Si matabas a uno, te daban vacaciones, por ejemplo. Y aunque no está demostrado que fuese Uribe el que lo ordenase todo, la mayoría de estos crímenes se produjeron durante su gobierno. Y empezamos a ejecutar los inocentes, a los campesinos de la región. Maquinamos. Hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándolos, asesinándolos cruelmente, cobardemente, y ponerles un arma y decir un combate, un guerrillero. Poco después de las revelaciones de la JEP, el periodista, escritor y abogado Daniel Mendoza Leal filma un documental sobre la vida y la obra de Álvaro Uribe Vélez en condiciones del más profundo secretismo. La serie, hecha para ser difundida en WhatsApp, se denomina Matarife, un genocida innombrable. Esta es la historia del más despiadado genocida moderno que ha pisado el continente latinoamericano. Esta es la historia del innombrable. En plazos récord es vista por millones de personas a lo largo y ancho del país y de la región y se convierte en un fenómeno social que acentúa aún más el desprestigio de Uribe. Sobra decir que el autor de la serie está ahora refugiado en Europa. Uribe no es el único que devalúa el uribismo. No queremos terminar con un largometraje de 4 horas, les resumimos lo más destacado, pero no podemos dejar de lado a la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Aquí está. Una reciente investigación periodística reveló un detalle que en Colombia desconocían, que en los años 90 la vicepresidenta pagó una fianza para su hermano detenido por ingresar heroína en Estados Unidos. A lo largo de su carrera, Ramírez defendió la línea dura contra las drogas, pero algo falló cuando el empantanado resultó ser uno de los suyos. Una tragedia familiar, según lo describió ella misma. Eso sin contar el escándalo que arropó directamente a Iván Duque cuando salió a la luz un audio que fue convenientemente ignorado durante meses y en el que el narcotraficante y testaferro José Guillermo Hernández, mejor conocido como Ñeñe, dejaba muy clara la compra de votos a favor de la candidatura del actual presidente. Pero ojo que esto no se supo porque se hubiera investigado deliberadamente, sino que se filtró en 2020, cuando empezaron las pesquisas después del asesinato del Ñeñe en Brasil, lamentado por el mismísimo Uribe. Esta vez las evidencias eran tan contundentes que la foto
Alto del Ñeñe como invitado a la Casa de Nariño en la toma de posesión de Duque no dejó mucho espacio para las típicas excusas. Así, de escándalo en escándalo, o mejor dicho, de tragedia familiar en tragedia familiar, la desaprobación de Iván Duque no baja del 70%. Y así es como llega Colombia a estas elecciones. Muchos se preguntarán, pero esto no surgió en los últimos 4 años, si los datos que nos das son de hace muchos. Y sí, efectivamente, son de décadas todos estos datos, y pese a toda la maquinaria mediática colombiana trabajando para el uribismo, no es que fuesen muy fáciles de ocultar. ¿Qué ha cambiado entonces? Una cosa, se acabó la guerra, y este es el elemento clave en el cambio de paradigma. La firma del Tratado de Paz entre la antigua guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano en 2016 ha hecho que el país tenga que voltear su mirada a temas olvidados y postergados durante décadas. La guerra solo sirvió para sembrar de muerte el país y entregarle un cheque en blanco al mismo grupo que durante años se ha repartido el poder. De repente, casi de un día para el otro, el problema ya no está en la selva, sino en la vereda de al lado. El principal enemigo ya no es la guerrilla culpable de todo mal, según el discurso político dominante hasta aquel momento. Ahora hay que empezar a hablar de desempleo, pobreza y desigualdad. Al terminar el conflicto, al menos sobre el papel, los políticos no tienen más remedio que hablar de las cosas que éste ocultaba: la economía, la sociedad, la cultura y la vida misma. En este escenario casi inédito para un país que tiene más de 6 décadas en guerra, los colombianos ahora se debaten entre el cambio que propone Gustavo Petro, el claro favorito de las encuestas que ha pactado con los sectores más diversos de la política, o respaldan a Fico Gutiérrez, el gallo tapado del uribismo que en la recta final echa mano de la vieja confiable de la derecha colombiana: polarizar con el miedo. Uribismo o barbarie. Pero que nadie piense que hay finales cantados. La cuesta que debe remontar Petro para ganar en primera vuelta es difícil, y un pase a balotaje solo es garantía de que la derecha no desperdiciará ni un tornillo de su aceitada maquinaria electoral y mediática para impedir que un soplo de progresismo lo siente en la oposición. Lo que sí es seguro es que cualquiera de los ganadores heredará un país que firmó el fin de la guerra, pero no ha depuesto las armas.